Bienvenidos a AppSaweb, tu sitio de automatización. En esta ocasión vamos a platicar sobre el direccionamiento en RSLogix 500. El objetivo de este video es presentarte la manera en que se direccionan las entradas, las salidas, los espacios de memoria cuando utilizamos RSLogix 500. Este video, para entenderlo, es recomendable tener conocimiento de diagrama escalera, las funciones básicas de timers y contadores y el funcionamiento básico de RSLogix 500. Hemos hablado ya en otros episodios sobre lo que es el ciclo de programa. Y este se da en el primer paso: se adquieren los datos de campo, se pasan a las tarjetas de entrada, las cuales convierten a ceros y unos la información y lo mandan a los espacios de memoria para que de ahí se vaya a la lógica que hemos programado en el diagrama escalera, y los resultados de esta ejecución se almacenen nuevamente en un espacio de memoria, el cual sea enviado a las tarjetas de salidas, de tal manera que finalmente podamos actuar sobre los elementos de campo, como puedan ser bombas, motores, etcétera. Pero ¿qué son estos espacios de memoria? En los PLCs tenemos espacios de memoria que son archivos de datos, archivos de funciones y archivos de programa. En esta ocasión vamos a platicar básicamente de los archivos de datos, que es donde se almacena la información de números de enteros, archivos de control y todos los datos que se van necesitando durante la ejecución de nuestro programa, como pueden ser la información del timer, la información de las entradas, de las salidas. Por ejemplo, el archivo 0 o el dato 0 son los archivos de salidas, es decir, las tarjetas de salida que tengamos van a ser asociadas por medio de este archivo, donde la nomenclatura tendría que ser O de output, 0 del número de archivo, que siempre las salidas estarán en el 0, dos puntos, la palabra, que va a depender, la palabra será el número de la tarjeta que queramos utilizar, y el bit será el número del canal que queremos utilizar o del pin que queremos utilizar. De igual manera, los archivos de entrada estarán en el archivo número 1 y la nomenclatura sería I de input, número de archivo 1, que por default siempre será el 1, dos puntos y el número de palabra, que aquí nuevamente la palabra es la tarjeta que queremos utilizar, y el número de entrada será el bit o el pin en el que queremos utilizar. Sin embargo, esos son espacios físicos, pero también existen espacios de memoria. A veces necesitamos tener alguna bandera para indicar el estado de alguna cosa, o necesitamos almacenar cierta información o ciertos bits, y para ello existe el archivo número 3. La nomenclatura es B3, dos puntos, la palabra, y debemos saber que dependiendo del PLC, pero típicamente podremos tener hasta 256 palabras, y hemos dicho que cada palabra contiene 16 bits. Podemos imaginar el archivo 3 como una hoja de Excel, donde cada fila representa una palabra y cada columna representa uno de los bits de esa palabra. Existe el archivo 4 y el 5 para temporizadores y para contadores. En los procesos o en los programas de los PLCs, de utilizar números enteros, ya sea para algún cálculo o para llevar el acumulado de alguna cosa, y para ello existe el archivo número 7, donde su nomenclatura es N del tipo de archivo entero, 7 del número de archivo, dos puntos, la palabra. Y noten que aquí no estamos llegando al nivel de bit, sino nos estamos quedando en el nivel de la palabra, dado que se utilizan los 16 bits para almacenar ese número entero. Vamos a ver cómo sería ahora un pequeño diagrama escalera, ya vinculando nuestro botón de arranque y paro con las entradas y el foco para indicar cuando se active en la tarjeta de salida. Y vemos ahí que tenemos el botón de arranque, que es
un tipo de entrada, estará conectado en la tarjeta 0, en el pin 0, por lo tanto su direccionamiento tendría que ser I1 2.0 diagonal 0. Mientras que el botón de paro, que también es una entrada, está también en la misma tarjeta, pero este estará conectado en el pin 1, su direccionamiento sería I1 2.0 diagonal 1. A diferencia del foco, que ya es una salida y estará conectado en la salida en la tarjeta 1, pero en el pin 0 de esa tarjeta, y su direccionamiento sería O0 2.1 diagonal 0. Y se dan cuenta, es como lo tenemos en nuestro diagrama escalera. Bien. Ahora vamos a hablar de un diagrama escalera un poquito más complejo. Y este proyecto o este pequeño programa lo que hace es, cuando presionamos el botón de inicio, se enciende una torreta y va a mantenerse encendida durante 10 segundos y después se va a apagar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, en el primer renglón estamos evaluando que el timer haya terminado. ¿Y cómo lo hacemos? Vinculándolo con el timer 0, que es T4, T de timer, 4 del número de archivo 4, 2.0 que indica el número de timer, y .don para utilizar el bit de control de cuando haya terminado. Después evaluamos la entrada, que está conectada en la I, que es una entrada. 2.0 quiere decir la tarjeta 0, diagonal 0, indicando que está conectado en el pin 0. Y evaluamos el resultado y lo vamos a almacenar. En este caso no vamos a querer enclavar una señal física, es decir, no estamos arrancando un motor, simplemente estamos guardando el resultado de la evaluación de este renglón en un espacio de memoria que hemos denominado en el B3 2.0 diagonal 1, quiere decir en el archivo de bits, en la palabra 0, en el bit 1. Y después utilizaremos esa misma señal para evaluar este enclavamiento. De tal manera que podemos decir que el renglón 1 es utilizado para enclavar el inicio de proceso que se va a utilizar en los demás renglones. Como por ejemplo en el renglón 2 se evalúa si B3 2.0 diagonal 1 está encendido, entonces el timer empezará a temporizar, por lo que podemos darnos cuenta que el segundo renglón se encarga de temporizar o de encender el timer. Y en el tercer renglón lo que vamos a estar evaluando es cuando ese timer termine, y se fijan es el T4 2.0.don, que nos dice que es la información del timer 0, su bit de control don. Cuando este se vaya de falso a verdadero o se detecte el flanco de subida, entonces el contador incrementará su cuenta en 1 y podremos decir entonces que el renglón 3, su objetivo es incrementar la cuenta una vez que el timer haya terminado. En el renglón 4 nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es evaluar cuando el timer 0 está temporizando, por lo que estamos usando el bit de control TT y por ello hemos utilizado el T4 2.0.TT para energizar la torreta que está conectada a una salida física que la hemos puesto en la tarjeta 1, por ello la nomenclatura o el direccionamiento es el O de salida, 2.1 que es la tarjeta 1, diagonal 0, pues está conectada en el pin 0. Y con ello decimos que el renglón el cuarto tiene como objetivo encender la torreta siempre y cuando se esté temporizando. Y con ello regresamos al renglón 1 y cuando se ha dado el tiempo, dado que este es un normalmente cerrado, al cerrarse, al terminar el tiempo, se abre el contacto y por lo tanto B3 se va a falso y todo vuelve a su estado inicial. Con esto llegamos al final de este episodio que espero te haya sido de mucha utilidad. Te recuerdo que esto es solo el principio de toda una carrera de capacitación y para ello puedes consultar la información en apsaweb.com.mx o bien en ab.com. Nos vemos en la próxima.